Los trabajos de la adolescencia tardía, Sajolaver. Adolescencia es una etapa con un psiquismo abierto, incompleta, pues se resignifica el pasado, donde es fundamental el eje temporal. Para pensar la clínica adolescente, se debe considerar por un lado sus grupos de pares, el ámbito de socialización por excelencia, y por otro lado el tiempo, la moratoria, que son los trabajos a realizar por el adolescente donde su realización o no tendrá consecuencias para su psiquismo, dejando cicatrices al salir de la adolescencia, como sostiene Rodulfo. ¿Estamos preparados para trabajar en los parámetros formados académicamente? Pues muchas veces los trabajos son desarrollados y culminados de distintos modos a los pensados años antes. ¿Estamos preparados para comprender a los jóvenes? Hay diversas tareas a consolidar para definir cómo y cuándo concluye la adolescencia y que nos ayudan a ver por dónde andan los adolescentes. 1. Adquisición del pensamiento abstracto. Se debe complejizar la manera de pensar del adolescente, también asociar, razonar, establecer pensamientos vinculados a una lógica hipotética deductiva, poder pensar simbólicamente para construir proyectos propios, pero socialmente se valora la inmediatez, predomina la imagen, se empobrece el lenguaje, hay intolerancia al silencio. Esto, ¿cómo incide? 2. Salida exogámica. Romper con el núcleo familiar favorece la unión de grupos de pares, primero del mismo sexo, luego de ambos sexos o géneros diversos, como sostiene Fiorini. Socialmente se ve desfavorecido por el problema de insertarse al mundo laboral, debiendo regresar al refugio endogámico, dificultando la salida del núcleo primario. El mundo adulto se presenta inestable, con crisis y desesperanzas, dejando de ser un lugar deseado por los jóvenes. En los grupos de pares aparece el consumo de estupefacientes, lo tóxico, invistiendo lo sensorial por encima de los lazos del grupo, habiendo una pérdida de representaciones y lo afectivo que antes era tan característico en los grupos de pares. 3. Elección del objeto sexual, necesidad de poder articularlo al género y a la obtención del placer sexual, lo cual se complica ante la diversidad de formas de sexualidad aceptadas, como sostiene Fiorini, y los nuevos modelos de familia. Debe construir una representación real de su cuerpo adulto y duelar el cuerpo infantil, así como también el cuerpo adulto idealizado. ¿Cómo inciden los mandatos sociales respecto al cuerpo como bien estético? Habrá que pensarlo. Hay una vuelta a la amenaza de castración al entender que el proceso de muerte es azaroso y por tanto no existe un orden sucesorio del morir, primero los abuelos, luego los padres y el adolescente. El super yo es una instancia punitoria vinculada a la conciencia moral, a la culpa, a la vergüenza. En cambio, el ideal del yo es un conductor del self e ideales importantes y la posibilidad de pensar los proyectos vitales propios. Rodulfo, pasaje del yo ideal al ideal del yo. Esto es imprescindible diferenciar para construir ese ideal del yo. Es importante para el adolescente los modelos que encuentra en la sociedad en el pasaje de lo endogámico a lo exogámico. Entonces, ¿cómo incide lo social cuando sus modelos de oferta son el dinero y el éxito? Rascovan sostiene que al pensarse la contención social, los logros o fracasos recaerán sobre el sujeto. Es una meritocracia, la culpa deja de ser socializada. El sujeto ahora se encuentra con reproches inconscientes muy crueles, hay una primacía del individualismo. La brecha generacional no se puede establecer por la idea social de que la juventud es lo más deseado. La elección vocacional y ocupacional es el pasar del juego al trabajo y encontrar el placer de realizarlo por mecanismos sublimatorios vinculados a ese hacer. Con estas tareas se consolida la adolescencia y ver por dónde anda el adolescente es ver qué tareas ha logrado y cuáles no, pensándolo desde un modo dinámico no lineal. La cuestión vinculada al pensamiento formal. Marina, en la unidad 1, sostiene que la adolescencia es la segunda oportunidad educativa donde aumenta la capacidad de aprender y consolidar el conocimiento, sea positivo o negativo para el sujeto. Moreno amplía cuáles son las funciones que se desarrollan en la adolescencia y Marina sostiene que el paso del control externo en la infancia al control interno del aprendizaje en la adolescencia.
La formación del cerebro está a cargo del adolescente, pues busca desarrollar el sentimiento de agente y diseñador de sus acciones, el hacerse cargo de sí mismo como un trabajo psíquico.